Pues qué interesante seguir aprendiendo de estos alimentos que a veces pues no los tenemos, ¿verdad?, muy en cuenta, que nos gustan, pero no sabemos todas sus propiedades. Muy bien, pues vamos, de la dieta balanceada para niños, nos vamos a un tema fundamental para la salud mental y emocional de los pequeños y de los jóvenes. Me refiero al bullying y ciberacoso entre los 6 y 18 años. Y para conversar de este tema ya está aquí conmigo el doctor Israel Haro, doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Desde 2014 colabora como investigador académico en la dirección académica del Museo Memoria y Tolerancia, donde es responsable de desarrollar talleres, conferencias y cursos para intervenir y prevenir la violencia y el acoso escolar. Importantísimo tema, doctor. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de estar en este espacio con ustedes. En efecto, el acoso escolar y el ciberbullying son temas que tienen una profunda huella a lo largo de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y, por supuesto, ya en la edad adulta. Es importante que definamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de acoso escolar y ciberbullying. Exacto, la diferencia. Sí, más allá, digamos, de los medios, debemos entender que tanto el acoso como el ciberbullying es un continuo. Por lo general, las y los estudiantes que son víctimas del ciberacoso lo han sido antes de manera presencial, es decir, en la escuela. Ahí ocurre, digamos, de manera cara a cara. Pero algo importante que a mí me gustaría destacar es señalar que nosotros vivimos en una sociedad donde se discriminamos a las personas por cualquier característica, color de piel, apariencia física, estatus socioeconómico, religión, en fin, color de piel. Esas mismas características que existen en la sociedad, niños, niñas, adolescentes, las reproducen en los diferentes espacios donde convivimos, en las escuelas, en las oficinas, en la familia, etcétera, etcétera. Y esos mismos estereotipos, prejuicios, esas características que podemos llamar que son nefastas de la interacción humana, como es el racismo, discriminación, machismo, xenofobia, esas mismas características las utilizan y las utilizamos cuando acosamos presencial o a través de las redes sociales o cualquier dispositivo que ustedes me digan, a través de cualquier plataforma. Siempre está presente ese elemento de discriminación y es algo que debemos de tener en cuenta porque es un tema que muchas veces pensamos que es un problema que solo le pertenece a los estudiantes y no es así. Es un problema que tenemos como sociedad. Si ustedes checan las estadísticas del INEGI y la ENADIS en su edición más reciente, el 23.7% de la población ha sido discriminada por cualquiera de las características que les he mencionado. Podemos pensar que a lo mejor es un porcentaje menor, pero eso significa que casi 3 de cada 10 personas, 4 de cada 10 personas de las que estamos aquí, hemos sufrido discriminación y también lo hemos ejercido. Claro, y qué interesante lo que comentas, doctor. ¿Qué hacemos? Nos atañe a todos, ¿no? Nos atañe a todos. ¿Y qué hacer si eres víctima de acoso, ¿no? ¿Cómo cuidar nuestra salud mental? Bueno, por ejemplo, antes de entrar en ese tema, es importante que tengamos también en cuenta cuáles son los efectos que tiene. Cuando hablamos de acoso escolar y ciberbullying, también tenemos que hablar desde una perspectiva de género. ¿Qué quiero decir con esto? Hombres y mujeres viven y sufren el acoso de manera muy diferente. En el caso de las mujeres, por ejemplo, son atacadas de manera principalmente desde un punto de vista de su sexualidad, ¿no? Podemos poner muchísimos ejemplos cuando hablamos del ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Como compartir imágenes con un contenido íntimo, con un contenido sexual, por ejemplo, donde se les ataca. A los hombres, por ejemplo, en particular, se les ataca el aspecto físico, se les ridiculiza, pero no en un terreno propiamente sexual, como en el caso de las mujeres. En el caso, por ejemplo, del ciberbullying, tiene características muy particulares. Por ejemplo, si hablamos de acoso escolar, aparentemente el acto agresivo como tal o violento parece que termina o se limita a los muros de los salones de clase. Cuando hablamos del ciberacoso, por ejemplo, sale de esos muros la humillación, la exposición, y si hablamos en el caso de las mujeres, es permanente, es constante. Y aquí hay presente dos emociones que tenemos de las cuales tenemos que hablar,
que pueden ser muy negativas, la culpa y la vergüenza. Tanto ya sea acoso escolar o ciberbullying, hombres y mujeres, pero más particularmente las mujeres, sienten esa culpa de que, y también se les suele revictimizar por el uso que hacen de las redes sociales, lo cual es un error, por supuesto, pero siempre existe esa emoción de culpa por lo que pude haber hecho o por lo que no pude hacer. Es decir, yo mismo me culpo o yo misma me culpo de la situación en la que me encuentro inmersa, y no es así. La vergüenza también es una emoción muy fuerte y puede ser negativa, porque ¿quién de los que estamos aquí en algún momento no hemos sentido vergüenza por cualquier situación? Cuando sentimos vergüenza, ¿cuál es nuestra primera reacción? Queremos desaparecer. Queremos que nadie me vea. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el ciberbullying. Al verte tú expuesto en una situación así, digamos, el ciberbullying va más allá de la conducta de origen. Una imagen, por ejemplo, permanece en la red todo el tiempo. Y entonces todo el tiempo yo estoy cuestionándome, y ese es uno de los efectos importantes. Yo me debato mi valía como persona, ¿no? Y uno de los efectos del bullying y ciberbullying es, por supuesto, afectar mi autoestima. Me considero con menos valía, quizá porque tengo un color de piel que no es tan blanca como las otras personas, o que tengo una cierta talla que no es como la norma o como la sociedad o los medios de comunicación me dictan. Entonces, todo el tiempo estoy juzgándome a mí mismo, me siento culpable, siento vergüenza de quién soy, y eso puede llevarme, por supuesto, a un camino que no es directo, pero sí que puede llevarme a conductas de las cuales no hay un retorno, no hay un regreso. Y eso es también importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo puedo protegerme ante ese tipo de situaciones? Cuando ocurre el acoso escolar y el ciberbullying, una de las primeras reacciones, entre otras, es aislarme, justamente por estas emociones de las que hablamos. Queremos escondernos, que nadie nos vea. Y entonces eso aumenta nuestros pensamientos y las emociones negativas. Nos sentimos solos. Y aquí hay una herramienta importante. Tanto padres, madres, familiares, tutores, etcétera, personal docente, es importante que transmitamos en todo momento que él o la estudiante o el alumnado no están solos. Como padres, madres, etcétera, es importante mantener siempre un canal abierto, de tal manera que los hijos, hijas, sepan y sientan que siempre van a tener esa posibilidad de hablar con nosotros cualquier tema que sea, y esto es muy importante. Y no insistir. Una de las preguntas, por ejemplo, que por lo general me hacen cuando me invitan a participar a foros y hablar sobre ese tema, una preocupación es, bueno, ¿y cómo le hago para hablar con mi hijo, con mi hija? Es que yo me acerco, pero no quiere hablar conmigo de ese tema. Tenemos que darle un tiempo. Porque, como les digo, el estudiante se siente avergonzado de quién es. Es difícil exponerse. ¿A quién de nosotros nos gusta mostrar una imagen de vulnerabilidad? A nadie. Siempre queremos mostrarnos empoderados, que estamos brillando, que estamos radiantes. No está permitido, ¿no? Exactamente, ¿no? Y algo muy importante, y qué bueno que mencionas eso, y aquí lo menciono porque tiene mucho que ver con la salud mental y emocional. En México vivimos en una sociedad machista, donde no está permitido que los hombres lloren. Hay una masculinidad, una hegemónica muy fuerte, y eso genera también problemas de suicidio en la edad adulta, ¿no? Por eso, hombres en particular, si ustedes revisan las estadísticas de salud mental de los suicidios, vemos que principalmente quienes atentan contra su vida es la población masculina. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad nos dice desde pequeños, no debes de llorar. Si tú tienes un problema, lo tienes que resolver. Porque así somos los hombres. Tenemos que desarrollar todo el tiempo una piel dura. Nada me hace daño. Y eso nos hace un terrible daño. Por eso también, como padres, madres, tutores, personal docentes, tenemos que ser muy cuidadosos en los gestos, en los mensajes que transmitimos, que nos pueda parecer quizás algo muy, muy inocente, pero el poder de las palabras tiene un efecto fundamental. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los mensajes que estamos transmitiendo. Por eso la importancia de mantener ese canal abierto, legitimar cualquier emoción. Yo hablaba de la culpa y de la vergüenza y decía, no es que las emociones en sí mismas no son malas, pero cuando se trastorna la frecuencia y la intensidad, como ocurre en estos fenómenos, en estas problemáticas, puede convertirse en un problema para nosotros mismos, cómo las agenciamos,
cómo las regulamos. Entonces, eso es fundamental también. Hay límites, ¿no, doctor? O sea, en toda emoción, si sobrepasamos ese límite, entonces ya se vuelve un problema. Me parece que es fundamental llegar a las causas de esto, ¿no? Cómo los padres, los educadores pueden prevenir estos temas. ¿Qué pueden hacer? Además de, evidentemente, tener una comunicación abierta con el hijo, ¿cómo llegar a la causa y cómo poder ayudar a estos jóvenes? Bueno, no quiero yo ser, digamos, el villano de esta charla. El acoso escolar tiene su fundamento, como mencioné, hunde sus raíces en un problema estructural. En México no apreciamos a la diversidad. Nos choca, nos molesta a las personas que tienen, y lo digo en términos genéricos, una persona que tiene una orientación sexual diferente a la nuestra, una persona que tiene una identidad de género diferente a la nuestra, que le va a un equipo diferente o que tiene una afiliación política diferente, cualquier característica que forme parte de nuestra identidad o que aparentemente nos coloque fuera de la norma, eso es un motivo para que nos ataquen. Entonces, como sociedad, tenemos que trabajar en esos elementos. En la escuela, por ejemplo, ¿no? Trabajar con estas cuestiones del aprecio por la diversidad. Hay por ejemplo, yo hablaba también, y es un tema que me gusta retomar en este tipo de espacios, cuando hablo de las habilidades socioemocionales. Todas son fundamentales, pero hay una en particular que tiene que ver, y también tiene que ver con el trabajo que hacemos en el museo, que es la conciencia social. La conciencia social significa que yo salgo de mí para ver a la otra persona. Para que yo pueda ver a la otra persona necesito empatía. La empatía es la herramienta más importante que a mí me permite combatir mis prejuicios, mis estereotipos, porque me invita a ponerme en los zapatos de la otra persona, en lo que está sintiendo, en lo que puede pensar, en lo que puede ocurrir si yo, por ejemplo, comparto o le doy like o invado la privacidad de una persona, ¿no? O cuando hago un comentario, o cuando la aíslo, o cuando refuerzo, o cuando me burlo. Este tipo de herramientas, la empatía, la conciencia social, me permite salir de mí mismo. Y es algo que en las escuelas y también en las familias tenemos que trabajar. Se tiene que ejercitar. Así es, todos los días, todos los días. Todos los días. O sea, el tema de la escuela y el núcleo familiar me parece fundamental. Y antes de llegar a la escuela, el núcleo familiar. Estamos hablando, doctor, de valores y de virtudes de la persona. ¿Cómo empujarlos desde siendo padres a tus hijos? Precisamente para aceptar esas diferencias y poder tener esa empatía con nuestros compañeros de la escuela, con nuestros amigos, con nuestra familia incluso, ¿no? Sí, por ejemplo, quizá pongo un ejemplo que quizá puede ser muy trivial, ¿no? Y lo menciono porque sabemos que en el contexto mexicano los deportes son fundamentales y quizás el fútbol lo es más. Y lo pongo en este contexto porque es digamos, casi es como una religión en nuestro país. ¿Qué comentarios hacemos cuando nuestro equipo va perdiendo? Cuando estamos viendo, por ejemplo, un partido de la Liga Femenil, ¿qué comentarios hacemos hacia las mujeres? ¿Qué decimos cuando el jugador del equipo al que nosotros le vamos comete un error? Eso mismo los niños, las niñas, como les decía, esos estereotipos, esos prejuicios, yo los reproduzco. Yo los reproduzco porque no hay nadie o sea, porque si yo lo veo en ese entorno, yo siento que es legítimo. Que está bien, que está es normal, bien. ¿no? Y solamente pongo ese ejemplo, insisto, porque es algo muy tradicional que ocurre en las familias. Podemos explorar otros ejemplos, pero veremos cómo eso que yo aprendo en un espacio lo llevo conmigo en mi casa, en mi escuela, con mi comunidad, con mi grupo de pares, en mi trabajo y más allá, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que trabajar constantemente. Vamos a ir concluyendo, doctor, y si le parece, me gustaría, además de las habilidades socioemocionales que ya las mencionó, ¿cuáles serían estas 3 principales acciones que debemos hacer para ayudar a que esto siga avanzando? Estos temas como el acoso, el ciberbullying, avance. ¿Cómo podemos ayudar a minimizarlo? 3 acciones fundamentales. ¿Por dónde empezar? Por ejemplo, la escuela es uno de ellos, ¿no? En la escuela, desafortunadamente, desde sus orígenes, siempre se formó para uniformar,
Todos tenemos que ser homogéneos y ese es un error. Es cierto que ha habido avances, ha habido diferentes reformas, lo cual es aplaudible, pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Desde la forma como gestionamos a los grupos, no fomentar tanto la competitividad porque eso genera rivalidad, ¿no? Aumenta las diferencias. Por el contrario, trabajos en equipo, trabajos diversos, donde yo tenga la posibilidad de contrastar mis ideas, de conocer a mi compañero, a mi compañera, de complementarnos. Eso es fundamental, ¿no? En la familia, por ejemplo, sí los valores son fundamentales, pero no verlos como un tema abstracto, ¿no? Es con el ejemplo, es en el día a día, la empatía. Y por supuesto, las habilidades socioemocionales lo menciono porque no es una sola, son varias. Regular mis emociones, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la asertividad, esta conciencia social, la autoconciencia, son elementos en los cuales es importante que trabajemos y lo hagamos de manera sistemática, que no lo improvisemos, que no sea algo ocasional o aislado. Es un fenómeno estructurado, por lo tanto requiere una respuesta estructurada, sistemática, disciplinada en ese sentido. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Israel Haro. Gracias por acompañarnos y sin duda educarnos y educarnos, ¿verdad? Es la palabra. Muchísimas gracias. Sí, buena tarde. Buena tarde. Un aplauso para él con este tema bien importante donde nos involucra a todos.